En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy, pues, tenemos un nuevo testimonio, pues, esta vez, pues, de la mano de nuestro hermano Esteban Rafael. Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, José. De verdad que un placer estar aquí en tu canal y gracias por haberme contactado para poder compartirles el testimonio que a continuación puedo relatarles. Fantástico, pues, hermano, pues, agradecerte, ¿no? Pues, a ti también, pues, de aceptarlo, ¿no? Porque no todo el mundo que recibe una invitación, pues, la acepta, ¿no? A veces es Ujú. complicado, ¿no? Te dejan en visto y pasan un poquito, pues, de responder, pero el hermano, pues, con todas sus ganas, pues, accedió, ¿no? A dar su precioso testimonio en el canal y yo, pues, lógicamente, pues, feliz, ¿no? De que a través de este testimonio, pues, la gente que se pueda sentir identificada, pues, pueda, pues, aprovechar ese momento para verse reflejado, ¿no? O reflejada en el hermano y, pues, ver esa luz entre tanta oscuridad, ¿no? Que a veces tenemos en nuestra vida y gracias a estos testimonios, pues, tan edificantes, pues, nos aclaran a veces muchos puntos negros que tenemos en nuestra vida de fe. Pues a los hermanos que quieran pasar por el canal, yo siempre lo digo, ¿no? Siempre pongo aquí el banner con mi correo electrónico, gutierrezarcos2012, @gmail.com, en el cual pues puedes estar aquí contando tu testimonio, pues no sé, de conversión, has tenido una experiencia con un alma del purgatorio, que sabéis que tenemos aquí un fuerte apostolado, nos quieres contar pues un milagro recibido, quieres hablarnos pues de tu devoción a una advocación mariana, a un santo en concreto, pues todas esas cosas que quieras contar, pues puedes pasar por aquí, por el canal y puedes contarlo, pues para no quedarte, ¿no? Finalmente con ese testimonio, sino que tenemos que entender que también la fe nos viene por el oír, ¿no? A veces estimulamos nuestra fe a través de otros hermanos y hoy, pues, el caso de nuestro hermano Esteban Rafael. Pues, hermano, pues me gustaría un poquito, pues, que nos hiciera una pequeñita biografía sobre quién es nuestro hermano Esteban, ¿no? Para que los hermanos, pues, puedan tener una idea. Ok, bueno, yo nací en Venezuela, nací en el estado Zulia, la región occidente, y básicamente me crié, como siempre relato en mis testimonios, me crié en una familia católica, eh, que, bueno, yo la llamaría católicos no culturales, sino porque practicantes no eran de misa dominical ni de misa diaria, pero sí tenían presente todos esos valores de bautizo, confirmación, comunión, eh, todos los valores que están dentro de la propia Iglesia Católica. Aunque a falta de algunos, bueno, habían otros que eran los más importantes, bueno, por ejemplo, el bautizo. Em, yo me crié y estudié en una escuela de hermanas dominicas desde que tenía 3 años hasta que salgo a los 17 a la universidad. El instituto de verdad que ofrecía una buena educación, era de los institutos, uno de los mejores institutos que había dentro de la región donde yo estudié. Y siempre tuve esa educación católica, ¿no? Aunque, bueno, obviamente confesándolo, no le tomé importancia porque, como siempre digo, mis ojos estaban vendados, estaba totalmente velado, no tenía la capacidad como para entender qué es lo que este tesoro significaba para mi vida. Y sin embargo, por supuesto, en esa época transité por muchas situaciones, bien sea de tipo personal y, bueno, estudiantil, laboral. Las que obviamente más me impactaron están relacionadas con, por ejemplo, aunque en conjunto mi familia, o sea, hablamos de todo el conjunto familiar, no eran practicantes de misa. Sí tengo, porque todavía está viva, mi abuela, son los protagonistas de mis testimonios, que son los tres principales terrenales, porque obviamente está Dios, Jesucristo y la Virgen, pero los que aquí hicieron ese trabajo de hormiguita fueron
4 personas. Entre ellos está una de las protagonistas, es mi abuela, ella sí es de misa, ella sí es de rosario diario. Y cuando ella estaba bien en sus días de que podía caminar, por supuesto era de misa diaria. Otro de los protagonistas es mi esposa, también está mi psicóloga, que en realidad es la psicóloga de mi esposa. Y bueno, todos estos personajes influyeron de manera positiva, aunque yo no lo veía. Yo, al principio, por supuesto, siempre relato que yo nunca he tenido un problema con esto de la religión per se, sino que más bien yo me fui alejando por aquello que el mundo me susurraba, aquello de que, mira, mira, pero ¿por qué no te quedas, por ejemplo, siendo niños, por qué no te quedas viendo televisión un largo rato? ¿Por qué no haces un poco de pereza aquí, un poco de pereza allá? Siempre escuchaba esas vocecitas y esas vocecitas van creciendo a medida que uno se hace adulto. Se hace uno como que más desobediente, esa es la palabra. La desobediencia era como que parte de mi, de esa voz que la voz del mundo. Eh, Cuando yo estoy pequeño, yo siempre he recordado la parte de que habían hermanos, lo que llamamos los hermanos separados, nosotros le decimos evangélicos. Habían evangélicos que sí tocaron mi conciencia, tocaron algún punto de mi vida, poder compartir con ellos. Incluso una fiesta de niños en donde un niño evangélico me tocó y empezó a hablarme de Jesucristo y yo veía, era como un pequeño pastor. Yo veía a ese niño y ese niño hablaba con ese entusiasmo de Jesucristo y Jesucristo. Y yo no calaba en eso, ¿no? Por supuesto, en esa fiesta estaba mi abuela y mi abuela siempre estaba observando la situación. Yo muy niño, en una de esas, bueno, el niño terminó la fiesta y mi abuela, muy callada, en un momento donde ella pudo tenerme como que solo, ella vino y me dijo, mire, usted jamás en la vida, usted vaya a cambiarse de nuestra amada iglesia, porque hay muchos que dicen ser la iglesia de Cristo, pero la única y verdadera es la iglesia católica. Mi abuela no terminó sexto grado. Mi abuela difícilmente sabía escribir, ¿ok? Y sabía leer, pero de que ella tenía alguna carrera, nada, ni siquiera llegar a bachillerato, lo que llamamos secundaria. Y ya mi abuela sabía lo importante que era la fe. A mí, yo a veces me pregunto cómo tú le puedes dar sabiduría, esta sabiduría, a personas que nosotros muchas veces menospreciamos porque, bueno, porque no son graduados como nosotros, no es ingeniero, no es, pero mi abuela y mi abuelo eran tan sabios de la nada que yo solamente puedo decir que eso era una gracia de Dios, un don de Dios para ellos. Y bueno, esos son pequeños encuentros que yo tuve con los hermanos evangélicos, pero de verdad, como yo no estaba en ese mundo, a mí ni me importaba si el niño era X o era Y o era Z. Yo le dije a mi abuela, por supuesto, con todo respeto, sí, abuela, tranquila, no hay problema, aquello era un juego, le decía, abuela, era un juego. Y bueno, sucedió eso marcó, se estableció como que, bueno, un recuerdo que fue enterrado, luego seguí viviendo mi vida. Por supuesto, en el instituto, en la Hermanas Dominica, eh, por supuesto, tuve una educación muy católica, aprendí a rezar, aprendí el rosario, aprendí muchas cosas bíblicas, pero no a un nivel apologista o no a un nivel en el que yo pudiera defenderme, porque no es el nivel apologista, porque no se me pide, no pido que sea en una forma apologética, pero sí en un nivel que pudiera defenderme, porque yo no sabía que existían personas que te podían atacar en esa forma, que te podían confundir. Yo muy joven, como el enemigo sabe que yo estaba más del lado del mundo que de acá, por supuesto no actuaba en ese sentido de atacarme la fe, porque ya, bueno, ya casi lo tengo ganado. No tengo que enviarle a nadie para que le hable bueno, no tengo que enviarle a ningún de estos personajes que de repente te hablan y te quieren confundir. En realidad bueno, fíjate que
como todo el mundo, por mi vida han pasado testigos de Jehová, por mi vida han pasado adventistas y bueno, de verdad que ni pendiente y no hubo ni ningún tipo de problemas, decir, de confusión porque no estaba allí. Eh, Salgo del instituto, ¿verdad? Y bueno, ¿dónde empieza todo esto del mundo? Es, por supuesto, es entregándome al mundo. Cuando yo salgo a la universidad, yo empiezo mi carrera, empecé a estudiar y, por supuesto, el mundo de la universidad, yo estudié economía, soy economista y ese mundo universitario que uno cree que es lo más alto que existe, sí es necesario. No, no estoy menospreciando el saber. Yo lo que en este momento pienso es cómo han moldeado estos sitios que son importantes para nosotros, porque son casas de estudio, y los han moldeado de una forma ideológica al mundo y no los han moldeado de una forma ideológica a Dios, ¿no? Porque en mi país, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, no, ya, yo salir de un instituto de hermanas dominicas a una universidad donde, mira, a las 7 de la mañana era el Ave María cuando entrábamos a clase y en la entrada del salón, perdón, en el salón adentro ya rezábamos un Padre Nuestro. Y bueno, y antes de salir hacíamos alguna que otra oración, salir de eso. Y los miércoles misa, había una pequeña capilla en el instituto y íbamos para misa. Salir de eso a nada, fue un cambio, un impacto cultural muy fuerte. Y como yo estaba muy blandengue en la fe, por supuesto me terminó de absorber ese mundo. Un liberalismo, mira, ahí fue donde yo entendí que es el liberalismo. Ya yo había entendido que era el socialismo, porque por supuesto muchos sabrán la situación de Venezuela y todas estas ideologías humanas. Yo buscaba la forma de no ser compatible con eso, pues yo decía, yo no, mira todo el desastre que hay aquí en Venezuela, yo no quiero ser socialista, el socialismo no va conmigo porque mi papá tampoco fue socialista, mi mamá, bueno, mi papá fue de izquierdas, pero no era una situación tan pronunciada como se ve hoy en día. Eran aquellos de izquierda que, bueno, que eran tipo hippie, pero no eran una de izquierda tan malsana como la que vemos ahorita. Y mi mamá, bueno, una señora que se dedicó al hogar y nos educó a los 5, somos 5 hermanos. Nos educó totalmente, una señora que se dedicó al hogar. Eh, Somos una familia tradicional, porque bueno, aunque mi papá está muerto, yo siempre digo que bueno, él está presente y mi mamá todavía, ella es viuda, ella no tiene ninguna otra pareja al momento. Es una señora que se ha mantenido incólume en su castidad, en su respeto a eso. Y sin embargo, yo siempre le digo a mi madre, bueno, tú tienes derecho a, que me fue difícil aceptarlo, pero bueno, ella tiene derecho a compartir sus últimos años de vida, pero no está con nosotros, o sea, ella está en Venezuela, nosotros estamos en otro país, que es la parte del cuento que viene más adelante. Y mi padre, bueno, mi papá trabajador petrolero, la famosa empresa estatal de Venezuela. Nosotros éramos una familia de clase media. Mi papá pudo mantener nuestro hogar un solo salario y nos mantuvo a cinco hermanos, 4 hombres y una mujer. Nos mantuvo y nos crió y a todos nos dio sus respectivos, o sea, ellos hicieron el trabajo como tenía que haberse hecho, bautizo, comunión y confirmación. Ya después lo que nosotros hicimos después fue totalmente nuestra propia responsabilidad. Cuando volviendo al lado de la universidad, yo decido es estudiar más el lado del liberalismo y bueno, acomodarme a esto que era lo más sabroso, que era vivir del mundo. ¿Qué es lo más sabroso de vivir del mundo? Es que te llamen amigos, que hoy tengas una novia, mañana tenga otra, vivir de estas situaciones yo no, eso fue lo único que yo de verdad no hice, que fue fumar y beber, no lo hice. Y al momento de hoy lo mantengo, nunca, tengo 45 años y yo nunca fumé y bebí, pero sí cedí a otras
a otras debilidades, que fue la debilidad de la carne. Empecé a vivir una vida de desórdenes totalmente vacía, pero como el liberalismo lo permitía, no sentía un remordimiento moral. Ya yo había apartado, ya yo decía, mientras yo no le haga daño a mi vecino o mientras yo no le haga daño a esta persona de aquí, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y lo que a mí me dé la gana era literal. Por supuesto, yo siempre llevé buenas notas. Yo nunca tuve problema tampoco en ese sentido de que, mira, mal estudiante, me reprobaron los semestres. No, yo cumplí mis semestres tal cual y me gradué como estaba establecido en el cronograma. Em, pero en ese momento de universidad era muy fuerte. Había muchas niñas, bueno, ¿qué te puedo decir? Ya totalmente alejado de la fe. Yo alejado de la fe y con un problema político dentro de Venezuela, eso fue un caldo de cultivo para muchas cosas, ¿no? La falta de dinero, que si esto, que si aquello. A mi papá llegó un momento que hubo un gran despido en el país y mi papá cayó dentro de esos despidos, ¿no? Y yo, bueno, obviamente como familia decidimos apoyarlo y sobrevivimos a ese despido. Yo aún estando en la universidad. Sin embargo, no nos afectó mucho porque mi papá siempre tuvo buena cabeza y siempre tuvo sus ahorros, unos ahorros que nos permitieron seguir adelante por más de 2 años. Imagínense, o sea, fue de verdad que mi papá a veces me asombra, ya yo ser padre, me asombra la capacidad que tenía mi padre de poder prevenir cualquier situación y mantenernos a flote. Y yo seguí en la universidad sucumbí ante la lujuria, que ese es un pecado muy común, que, bueno, solemos atravesar la mayoría de hombres y para aquellos tiempos a mí me gustaba mucho la fotografía, a mí me gustaba mucho el video y yo, bueno, llegaba un momento en que yo decía, nos juntábamos hombres a hablar y hacer y por supuesto nos compartíamos contenido para adultos. Toda esta situación que muchas veces en ese momento uno sentía que eso es lo que hacían los hombres cuando estábamos totalmente, bueno, con mis amistades de la universidad totalmente equivocados, ¿no? Bueno, en este transitar ya yo estaba prácticamente poseído por lo que era la lujuria. Yo, por supuesto, pasé por muchas relaciones, no exageradamente, sí por varias. En este momento puedo hacer mente de 10 relaciones con personas, con mujeres dentro de la universidad y eran relaciones vacías porque era entrar y salir y ya, y no pasaba nada. Y entre más entraba y salía, yo decía, más sin saberlo, más vacío me sentía, pero sin embargo había como que ese placer carnal. Em, Llega un momento en que, bueno, sí tuve novias en ese momento y bueno, de las cuales, fíjate cómo es todo mi proceso con las mujeres, ¿no? Que al final del testimonio yo llegué a entender por qué. Em, y todo tiene un enlace. Cuando empiezo este proceso, bueno, llego a conocer a la que hoy es mi esposa, ¿no? Y para ese momento andábamos en una situación, bueno, entre económica y con falta de moral. Lo que nosotros en estos momentos estamos viendo que hoy explotó, que ya es común, para aquel tiempo no era común. Y tampoco es que es para aquel tiempo que son 20 ni 30 años, eso es año 2007, año 2008, 2009, 2010, o sea, tampoco estamos tan alejados de esta era, ¿no? Pero hoy lo vemos como que para aquel tiempo no era normal, pero se normalizó, prácticamente todo esto se normalizó después de pandemia. Bueno, para aquel tiempo era algo como que novedoso y yo le digo bueno, a mi novia, mira, yo tengo una cámara, ¿qué tal si hacemos contenido no habían redes sociales para las páginas de internet? Entonces, ella accedió y bueno, por supuesto, ella también estaba quebrada, me había conseguido una persona quebrada porque eso era lo que yo atraía. Yo atraía personas que estaban quebradas, yo atraía personas que estaban totalmente perdidas y en vez de hacer como que
como que curarnos, ¿no? Lo que hacíamos era que profundizar en la situación. Y bueno, ella accedió y hicimos las fotos, hicimos un video y después, bueno, la llamaron, enviamos eso, después de que enviamos eso, la llamaron, empezamos a hacer viajes y empezamos a ser remunerados, ¿no? Había dinero, no la gran cantidad, pero sí había dinero. De verdad, todo eso se empezó a amplificar. Una situación económica que, bueno, yo por mi parte no podía, aunque estuviera graduado, ya yo me había graduado para ese momento de economista, y aunque obviamente empecé a buscar trabajo en mi área y esto no había explotado todavía, yo fui rechazado de todas las partes de donde yo introduje currículum. ¿Por qué? Bueno, porque mi papá fue un despedido de la empresa y como todos estos regímenes, ellos apuntan a todo el núcleo familiar. Incluso ellos nos tenían en unas listas donde nosotros obviamente estábamos en contra del gobierno, nosotros firmamos porque queríamos sacar al gobierno y todo este feedback político. Ya ellos nos tenían en unas listas y ni mis hermanos ni yo logramos conseguir un trabajo en nuestras áreas, porque todos somos graduados, todos mis hermanos fueron graduados. Y es lo que nos hizo, bueno, en mi caso, por ya yo estar débil moralmente, me hizo empezar a ver esta posibilidad, porque aquí era dinero que aunque no es dinero fácil, porque tampoco muchas veces la gente confunde la psicología de un creador de contenido es que esto es dinero fácil. Sí viene fácil el dinero, pero la barrera moral que atraviesa esa persona, por eso que yo a veces los veo con compasión. Cuando yo veo todo este contenido que está en internet, por supuesto en el Instagram, de personas hablando de la creación de este contenido y lo hacen de una forma alegre, yo a veces tengo compasión porque yo sé qué barrera moral tuvieron que romper. Yo sé qué es lo que tuvo que haber en su cerebro, qué chispa desató de que a ellos no le importara esto. Y es que, bueno, esto es sencillamente fuerte porque no es una persona que está súper alejadísima de Dios. Y bueno, nos dedicamos a eso, pero lo que nos logró fue mantenernos y en cierta forma ahorramos un dinero para venir a Europa. Y aquí en Europa, tú sabes cómo se manejaba, bueno, en ese momento se manejaba ese ambiente. Aquí en Europa sí era, no tanto como Estados Unidos. A veces yo digo, gracias a Dios no fuimos a Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí hay ciertos niveles en los cuales nosotros, o por lo menos, bueno, no se sabe la necesidad o no se sabe hasta dónde el enemigo me iba a guiar. Pero en Estados Unidos hay unos niveles que de verdad a veces yo digo, no, esto era, yo lo veo ahorita y yo digo, wow, qué bueno que no cruzamos esta barrera, porque a lo mejor yo no estaría contando este testimonio. Si yo cruzaba esa barrera en contenido para adultos, yo no estuviese contando este testimonio hoy, porque con qué vergüenza, con qué cara. Y bueno, mi esposa llegó aquí y fue contactada por muchos fotógrafos para hacer fotos, para hacer videos de mujer y sola. Y bueno, eso está en el internet, por supuesto, esos son unos fantasmas que aún me atormentan a mí, porque mi esposa desapareció de las redes. Mi esposa después, más adelante relato porque con su conversión desaparece. Mi esposa era agnóstica, perdón. En ese momento era agnóstica, sabía que existía algo. Ella decía, bueno, la chinita es la Virgen de Chiquinquirá, que es patrona de los zulianos. Es una virgen que nosotros este, veneramos, ¿no? Con mucho fervor. Por aquello de la tablita, de que les apareció unos indígenas, caso parecido a la Virgen de Guadalupe. Bueno, aparece una imagen y entonces aquí está la Virgen, aquí estoy yo y son cosas que solamente Dios sabe explicar. Bueno, ella tenía eso mucho allí. Sin embargo, también su barrera moral se había destruido. Por supuesto, nosotros tuvimos problemas familiares. Por supuesto, nos hicieron un apartheid. O sea, muchos familiares y con mucha razón, bueno, nos apartaron. Pues los únicos que no nos apartaron fueron familiares muy directos. Por supuesto, mi novia llevó la peor parte de todo esto por ser mujer. Y bueno, aquí en Europa hicimos eso, se regó y de verdad que
ese fantasma nos persigue al día de hoy. Lo cual, nuestro tiempo aquí en Europa terminó y decidimos regresar a Venezuela. Decidimos regresar a Venezuela. Ya estábamos totalmente quebrados, quebrados emocionalmente, quebrados espiritualmente, porque el tiempo que vivimos aquí nos dio mucho homesick, es como que enfermedad del hogar. No podíamos vivir sin estar pendiente de lo que sucedía en el país. La situación del país sí nos afectó bastante. Y bueno, al regresar, bueno, tuvimos también problemas de pareja, muchos problemas de pareja. Éramos como una relación tóxica, ¿no? Y en esa relación tóxica entre ir y venir, nos separábamos, nos volvíamos a unir. Europa fue una locura para nosotros. Europa fue casi lo peor, ¿no? Y bueno, por supuesto, el pecado de la lujuria seguía allí, tanto para ella como para mí, justificado, por supuesto, por la escasez de dinero, que no es justificación. Muchas veces yo ahora entendí que no es justificación el dinero para entrar en ese mundo oscuro, porque sí era un mundo oscuro, o sea, de verdad que o sea, la gente no sabe en la oscuridad que está una persona que está en ese mundo. Podrá entregar una sonrisa, podrá echar un chiste, pero hay una oscuridad muy profunda en ese sentido. Nos regresamos a Venezuela. En Venezuela, bueno, se normalizaron las cosas en torno a, ya, bueno, no, esto se acabó, tenemos que mirar el futuro, pero el país para ese momento estaba peor de como lo habíamos dejado, mucho peor. O sea, que si habían 15 veces razones anteriormente para hacer lo que estábamos haciendo, ahora eran 50 veces más razones porque de verdad ya había hambruna, ya había gente en las calles muriéndose por protestas y esto, ¿no? En eso tomo la decisión, ¿no? De, de volver a ir, ¿no? Bueno, en este interludio, aquí hay una parte que siempre cuento que se me olvidó contarla hoy. Durante mi crecimiento, yo estuve, bueno, estaba mi abuela y mi abuelo, pero una situación que debilitó mi fe fue la muerte de mi abuelo. Debilitó, digo yo, porque en el momento que mi abuelo se enferma, ¿no? Yo no estaba preparado, yo no estaba preparado para las muertes. Yo no entendía el evangelio, yo no sabía que la muerte era solamente el comienzo. Ya después de leer Corintios y después de leer tantos pasajes bíblicos que nos enseñan de que, bueno, muchas veces nosotros tenemos que pasar por un momento de duelo, pero no mantenerlo. Mi abuelo cae en un cáncer, era linfómano Hodgkins, y fíjate lo supersticioso que yo era en ese momento, que yo decía que si yo iba para la iglesia todos los domingos y buscaba a mi abuela, mi acompañante era mi abuela, mi abuelo se iba a salvar. Mi abuelo le iban a detectar que no tenía más cáncer, pero su cáncer era en la sangre, que era es un tipo de cáncer que es muy difícil de combatir. Ya, y cuando tienes cáncer en la sangre, lo que hay es que mantenerte. Bueno, mi abuelo se mantuvo vivo por 12 años, 12 años en la enfermedad. Pero eso no lo veía yo. Yo lo que veía era mi egoísmo de decir que mi abuelo tenía que salvarse y yo tengo que ir para misa con mi abuela. Y yo la llevaba y eso era como una promesa que yo le tenía para que mi abuelo se mantuviera vivo. Cuando mi abuelo muere, ahí se quiebra parte de mi fe. Pero yo, ¿de qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Cargaba esa herida y esa situación se añadió, se hizo más, ¿cómo le explico? Se acumuló dentro de las heridas que ya yo venía teniendo. Y ahí fue donde más me entregué al liberalismo. Dice, ¿pero para qué? ¿Existe Dios? Si hay un Dios, no está conmigo. Y todas estas situaciones que nosotros, bueno, mucha gente atraviesa, ¿no? No sé si mucha gente ya haya pasado por esto, pero ya yo empezaba a cuestionarme. Yo, mi religión, mi situación, ¿para qué? ¿No? Incluso esa situación hizo de que yo me fuera, bueno, ya teniendo mi primer me hizo que me fuera en concubinato, lo que llamamos vivir sin casarse, vivir sin, que eso fue cuando nos vinimos aquí, no, nosotros nos casamos, vivir en una situación irregular de pareja. Por eso, porque ya se me había, ¿para qué yo voy a seguir obediente? ¿A qué? ¿Por qué?
yo hago lo que yo quiera, yo soy libre, decía yo. Bueno, y volviendo ya más al relato, bueno, el primer quebrantamiento estuvo allí, por supuesto, pues eso también me indujo como que me sacó más al mundo. Y ya cuando regresamos al país, yo digo a mi esposa, a mi novia, mira, vamos a casarnos. Y nos casamos, reunimos, salvamos un poco de dinero y nos volvemos a ir. Y por supuesto, en ese interín, ¿no? De 2 años, nació mi hija y nació mi hijo. Ya con mi hija y mi hijo ya teníamos formada la familia, nos casamos por el civil y decidimos volver aquí a Europa, ¿no? No por masoquismo, sino porque de verdad mi Europa me gustó bastante, ¿no? Que nosotros la hayamos hecho mal no quiere decir que el país estaba mal, pero aquí es un país muy seguro y nosotros andábamos buscando seguridad tanto en las comunidades como seguridad económica, porque ya en Venezuela ya éramos perseguidos políticos prácticamente. O sea, los círculos de adeptos al gobierno, nosotros no podíamos vivir en un barrio X porque estos círculos que siempre había y que se la pasaban patrullando, a mi esposa una vez, casi embarazada de mi hijo, la golpearon, ¿no? Golpeada. Eso está dentro de mis récords y ahí están las pruebas y todo. No solamente una vez, sino 2 veces, ¿no? Y ya yo decía, ya yo temía por la vida de mis hijos. Imagínate tú, embarazada, no tienen, son criminales y ya. Eso también me impulsó como que ya de una forma más activa a huir, pero ya de una forma más, un poco más seria, un poco más, tú sabes, ¿no? Más programada, más entregando ya más serio a una relación. Nos casamos por civil y nos vinimos. Y ahí es donde empieza, fíjate que en ese momento, ahí es donde empieza como que esa búsqueda, ¿no? De encontrar, yo no lo llamaría la verdad, ¿no? Sino que, bueno, si existe un creador, ¿dónde está? ¿Qué es lo que hace? Si es verdad que existe, por qué yo estoy en esta situación, porque nosotros pasamos por tantas cosas, inclusive cuando llegamos aquí pasamos por unas situaciones muy horribles, fuimos de menor a mayor, y yo decía, ¿dónde está el creador? ¿Dónde está el creador? Bueno, en ese momento estando aquí fue que empecé como que esa búsqueda y como caí en un país protestante, por supuesto, voy a empezar a encontrar la verdad o a encontrar al creador en iglesias protestantes. Y en esos momentos, ¿no? Mientras buscaba una forma de establecerme legalmente aquí, sí estuve en ese camino de encontrar, de volver a ir a misa. Me costó bastante otra vez entrar en una iglesia. Yo, en las primeras veces que entré, ¿no? Las primeras iglesias eran anglicanas, ¿no? Yo de verdad no sabía nada de esto. Yo veía una iglesia y yo decía, es una iglesia, debe ser católica. Y claro, yo veía salir al sacerdote o al pastor y bueno, veían con las vestimentas, hacían la repartición del pan. Generalmente aquí las anglicanas son casi parecidas, solo que hay ciertos detalles, pero yo decía, bueno, como estoy aquí en Reino Unido, de repente es un estilo de Reino Unido que yo no sabía. No es muy, mi esposa no asistía conmigo, por cierto, ¿no? Mi esposa se estaba en ese momento hundiendo sin yo saberlo, ¿no? Estaba hundida en una depresión, ¿no? Total. Bien sea por el posparto, bien sea por los traumas, bien sea por todo lo que traíamos todos, nuestra relación, que aunque bueno, ya legalizamos cierta parte, tampoco que éramos la pareja que teníamos que ser. En cuanto a la crianza de los niños, estábamos más preocupados era por establecernos que por darles cariño. Sí les dábamos cariño, pero era como que una situación de estrés, porque en esta situación en Reino Unido nos mudaron como 6 veces. Entonces no sabíamos a dónde nos iban a mudar la próxima vez. Entonces no era como que los niños les estábamos ofreciendo como que una estabilidad, pero llegó la forma de estabilizarnos y gracias a Dios, ¿no? Ya ahí ellos empezaron a crecer y bueno, empezamos con todas las cosas. Entonces yo empecé a buscar como que de alguna forma totalmente vendado y sí iba, antes de que encontrara cierta legalidad, sí iba a misa, a lo que yo creía que era misa. En la parte
en la parte de darse la paz, que también lo hacen, ahí yo desaparecía. Yo no, yo no me quedaba para después, ¿no? Pero yo decía, bueno, porque lo que yo necesitaba escuchar era la primera lectura y la segunda lectura y el Evangelio. Ya, no quería más, salía. Me mantuve así, bueno, estaba como que en cierto entrar y salir, ¿no? Luego, bueno, se nos garantiza la estadía y ya empezamos gracias a Dios, a establecernos, ¿no? Mis hijos estaban pequeños todavía, ellos tienen memoria muy borrosa de eso, pero ahora viene la otra parte, que era, bueno, te damos esto y ahora tú en un país que no hablas tu idioma, que no es de tu idioma, que no está tu familia, que no tienes a nadie, que eso, por supuesto, se añadió al trauma de mi esposa, esa gran carga. Para mí era más fácil porque yo salía a trabajar o yo salía a buscar trabajo, pero en un país que no eres tú y tienes que aprender todo, hasta el idioma, eh, mira, fue algo difícil. Yo establecí, bueno, en esos momentos, mi esposa empieza, de cierta manera, en su agnosticismo, ella se entrega a hacer cosas, bueno, mucho de la nueva era también hubo había mucho simbolismo aquí de nueva era que no sabíamos. Había muchas situaciones que nosotros hacíamos que no eran benditas, ¿no? Y yo de verdad que a veces yo decía, wow, que tan perdido estaba en el mundo que no sabía que esto no se debe hacer. Em, y el lugar estaba totalmente, o sea, los hogares donde transitábamos estaban totalmente oscurecidos. Cuando por fin logramos establecernos, yo, por supuesto, si estaba en esa situación, como padre, sí bautizamos a mi hija, sí bautizamos a mi hijo, gracias a los padrinos que en esos momentos dijeron una hermana de mi esposa y mi hermano, la hermana de mi esposa dijo, vamos a bautizar a tu hija y la bautizamos en Venezuela. Y mi hermano bautizamos a mi hijo aquí, pero no fue porque yo quería. O sea, no fue porque a mí me nació y salí, porque esto tiene que hacerse. No, no, no. Fue porque se dio la situación. Y la comunión de mi hija se da también, pero es porque ella quiso y sus amiguitas la llevaron a eso. Mi hijo no hizo la primera comunión. Entonces llegamos aquí a establecernos, nosotros perdidos. Yo no sabía ser un padre en conformidad a, a Dios, a Jesucristo, a lo que nos pedía Jesucristo que fuésemos. No era un padre así, porque todavía no estaba en la verdad. Yo después que nos establecimos, sí de verdad, no, obviamente como nos mudamos de ese sector, ya para este sector ya no sabía dónde ir, a qué iglesia ir, ¿no? Y bueno, me separé de la iglesia otra vez, viene la pandemia. Bueno, la pandemia fue un punto de quiebre muy fuerte, ahí todos los traumas de mi esposa se incrementaron, yo no los veía, ella los tenía y tampoco sabía que los tenía, pero ella tenía pesadillas, ella era tocada, arrastrada y todas estas cosas que lamentablemente uno tiene que vivir para despertar. Eh, Mis hijos nos toca inscribirlos en una escuela y vaya que busqué escuelas para mis hijos. Estamos en un país protestante y la mayoría de escuelas son seculares. Otro porcentaje pequeño son como que muy anglicanos, o sea, muy lanzados al anglicanismo, pero es muy pequeño el porcentaje. Y obviamente está el otro porcentaje que es el católico. Eh, Aquí los católicos son vistos, no muy bien vistos, ¿no? Ya yo entendí eso después, no lo entendí en el momento, pero yo decía, ¿pero por qué? Porque a mí me preguntaban, ¿y tú eres qué? ¿Anglicano o católico? No, yo soy católico. Y me miraban feo. Yo decía, ¿pero por qué me vieron feo? Así Eh, es. yo después le tenía que explicar, no, pero yo no soy católico políticamente hablando. O sea, porque aquí la gente es muy política con el tema religioso. No, yo soy un católico porque, bueno, a mí me bautizaron, me confirmaron, pero yo les decía, mira, pero yo puedo ser de derecha o de izquierda, o de centro, si yo quiero. No es que porque yo soy católico, porque aquí los católicos son los socialistas y los protestantes son los de derecha, los que quieren la prosperidad. Y yo de esos temas no me metía mucho, a pesar de que conocí mucho por mi carrera universitaria. Y
bueno, sentía como que ese cierto desprecio así entre miradas, ¿no? Y bueno, mis hijos, busqué 5 escuelas, porque aquí uno tiene que inscribirse de acuerdo al código postal, uno tiene que buscar las escuelas más cercanas. Si te vas a una escuela un poquito más lejos, como que tienes que notificarlo, es un proceso muy complejo. Pero bueno, para no complicarme la cosa, yo lo busqué aquí cerca. Y busqué entre las 4 escuelas, me aceptaron a mis hijos en la última, ya cuando estaba cansado. De la nada, yo caminando, ya decepcionado, porque ya mis hijos estaban en edad escolar, miro que había así como que una escuela bien como que escondida entre un caserío. Y bueno, llego allí por no dejar y pregunto y me dicen, sí, sí, los vamos a aceptar. La escuela es que está muy cerca de aquí de la casa, es que está muy cerca, o sea, yo a veces digo, porque yo me iría para allá, claro, porque son cosas que tú estás y tú las ves a simple vista, pero esta estaba como que muy dentro del caserío y no se veía. Y los inscribo allí. Ellos empiezan a estudiar. Por supuesto, nosotros en un experimento de ser padres, porque eso fue un experimento para nosotros, no sabíamos ser padres de acuerdo a nuestra fe. Y cometimos muchos errores. Por ejemplo, uno de los errores fue dejar que mi hijo escogiera si quería hacer la comunión o si no la quería hacer. Que eso yo después viendo y leyendo, yo dije, wow, qué error tan grande cometí yo al dejar que mi hijo, es como que si yo dejara que mi hijo escogiera su género, eso tan famoso que no, no, eso no es aplicado a nosotros. Bueno, pero hubo fuerza, hubo Espíritu Santo, hubo Dios que, bueno, nos hizo, bueno, acomodar yo digo, a la fuerza, mira, vas a entender. Ya allí, cuando empezamos aquí, bueno, mi esposa cae en un estado grave de depresión. Por supuesto, en estos estados graves de depresión, eh, pasaba meses en cama. Ella pasaba meses en cama. De repente se recuperaba, agarraba como que una fuerza y empezaba otra vez. Pero no hacía cosas en pro de beneficio de todos como familia, sino en beneficio de ella. Gimnasio, hacerse, qué sé yo, un cuerpo, un ego, una cuestión, ¿no? Yo la veía, pero como la veía activa, obviamente yo no la veía crítica, más bien la apoyaba porque después de verla meses en cama, a que se ponga activa, yo decía, no, que se mantenga activa porque verla en cama era que yo trabajando tenía que llegar a casa, atender a los niños y ocuparme de toda esta situación. Eh, pero bueno, obviamente que cuando ella estaba activa, también tenía que llegar a casa, atender a los hijos y lo único que la mantenía era eso, o sea, era mi mente que me decía eso. Bueno, llegó un momento que ya mis hijos y yo estábamos solos, yo particularmente, ya yo estaba desesperado, llegué a un estado de desesperación muy grande, ¿no? Porque ya yo no sabía qué hacer, yo de verdad no hablaba con nadie, yo de verdad no, ¿qué puedo hacer yo? De verdad no somos ese tipo de cultura que no vamos a un psicólogo, ¿no? Nosotros no somos esa cultura, el psicólogo, bueno, yo creo que para todo el mundo, pero para nosotros era mucho más fuerte porque nosotros decíamos, bueno, pero yo decía para el psicólogo, ¿para qué? No, 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 eso para mí es malgastar dinero. Yo le tenía miedo a los psicólogos por aquello de la secularidad, ¿no? De que ellos decían, yo decía, si yo me voy para un psicólogo, es capaz de que el psicólogo le diga a mi esposa que se divorcie. Si lo que la mantiene triste es que esté casada, amarrada, bueno, que se divorcie. Hay psicólogos que son así, tienes que soltar, suelta, suelta, suelta. Y yo decía, le tenía miedo, mucho miedo. Entonces nos hundimos poco a poco. Eh, Llega un momento en que yo me desespero, porque ya yo estaba totalmente solo aquí con mis hijos, y mi esposa, por supuesto, estaba absorbida por el mundo, por el enemigo, y yo, mira, caí en ese estado de desesperación que doblo rodillas. Bueno, yo no sé qué es doblar rodillas. Y yo dije, voy a doblar rodillas. Doblar rodillas es sentarse y mirar, no sé, a la ventana y mirar al cielo y empezar a orar con un fervor tan grande de desesperar, porque ya estás desesperado. O sea, esa es la situación en la que buscamos a Dios, porque eso no lo podemos negar. Nosotros buscamos a Dios cuando estamos desesperados por encontrar o porque se nos facilite algo. Y yo doblo rodillas mira, casi a diario. Yo decía, cuando escuchaba a mis hijos pedir algo, llorar por algo, y
no estaba la mamá o la mamá estaba en esto, en aquello. Dios mío, a mí se me arrugaba el corazón. Las peleas que tuve con mi esposa tratando de decirle, mira, esto no es así, yo siento que me estoy desgastando, pero bueno, había muchos problemas personales y de pareja, mucho, mucho, mucho. El enemigo estaba metido allí para que nosotros estuviésemos peleando constantemente, que no eran peleas constantes, pero sí cuando había la pelea, había una pelea fuerte. Y bueno, eso me quebró, de verdad que me quebrantó y yo empecé a buscar ya de Dios, empecé a decir, bueno, si esto no llega a mejorarse, que sea lo que Dios quiera. Ahí yo dije que se haga tu voluntad. Yo no es ya yo entendí que no era la mía. Ya yo decía, ya yo empecé a borrarme esa ideología y decir, bueno, que se haga tu voluntad. Yo de verdad que estoy cansado. Y decidí seguir con lo que ya yo consideraba que era un sacrificio. Mantener la casa, trabajar. Yo trabajaba de noche, por cierto. Y el único día libre que tenía era el día que podía más o menos hacer las cosas. Pero cuando trabajaba, yo en la mañana, bueno, gracias a Dios trabajaba de noche porque yo llegaba a las 7, esperaba a las 9, llevaba a los niños al colegio, dormía 3 horas y los iba a buscar. Luego seguía durmiendo, ¿me entiendes? Todo ese proceso. Mi esposa aparecía y desaparecía así como que, bueno, sí nos ayudaba en ciertas cositas, pero sin embargo ya mi cuerpo no aguantaba. Y llegó un momento que yo dije, se acabó, voy a trabajar de día, voy a empezar a hacer otras cosas, me va a faltar dinero, pero el dinero no me importa, de verdad. Prefiero trabajar de día y estar para mis hijos y tener una buena salud mental. El trabajar de noche me quebró la salud mental. Y nada, hice ese cambio. Ya había doblado rodillas. Entonces yo empiezo a ver cómo se empiezan a abrir las cosas, ¿no? Y yo digo, wow, esto es interesante, ¿no? Yo empiezo a cambiar de actitud y Dios empieza a entregarme cosas. Ese momento no lo entendía así, pero sí empecé a ver que, mira, y empiezo a comer bien, empiezo a hacer un poco de cosas que no me dañaran para poder estar lúcido. Mis hijos empezaron a montarse sobre sus rutinas de nuevo, hasta que, bueno, llega un momento que mi esposa cae en una depresión total, 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 total. Yo digo, volvió a caer, pero en esta sí no salió, porque ya aquí sí estaba tratando de hacerse daño a ella, ¿ok? 3 veces en ese periodo yo la salvé de hacerse algo, ¿ok? Obviamente aquí esta casa la llenamos con esa nube tan negra de esos actos de, de yo salvar a mi esposa para que no cometiera esto, que todos sabemos que no se puede nombrar porque estamos en YouTube. Pero bueno, sí trató de hacerse daño, muy feo. Y trataba de hacerse daño cuando yo estaba trabajando, que yo no sé por qué, pero habían veces que era que yo, bueno, voy a llamar a mi esposa, ¿qué pasará? Y ella me contestaba casi en el último aliento. Y yo salía corriendo, pues yo trabajo cerca también. Y la salvaba en esas situaciones. Pues yo decía, no, aquí pasa algo feo, feo, feo. Yo desesperado, allí es cuando llega de la nada. Empiezo a buscar personas para que me la ayuden. Yo necesitaba ayuda, pero ella necesitaba 15 veces más ayuda que yo. Yo preferí buscar la ayuda para ella. Yo dije, no, vamos a ir a buscar la ayuda. Y empecé a hablar con amigos. A mí no me interesaba si eran protestantes, a mí no me interesaba si eran católicos, ortodoxos. Mira, que me ayudaran, decía yo. Yo sabía que el camino era Cristo, por eso nombré esos 3, porque si no digo, bueno, no me interesa si es la nueva era, no, el camino era Cristo, porque yo incluso hacía contenido para mis redes sociales y muchas personas creían que yo era protestante, ¿no? Porque yo era un católico, bueno, para aquel momento hacía contenido político, ideológico, y muchas personas creían que yo era protestante porque no me veían ni la Virgen. En mi casa los escenarios no había nada de esto, nada de esto. Todo esto vino después. Y muchos hermanos separados se me acercaron y contacté con varios y 2 o 3 me respondieron. Y una fue que una amiga conocida en las redes sociales de Colombia empezó a ayudar a mi esposa. Ella es presbiteriana
Y ella, siendo presbiteriana, empezó a ayudarla en el sentido de hablarle de Dios, ¿no? Ya cuando mi esposa estaba quebrada, dijo, quiero saber de Dios. Claro, pero estaba aquí toda postrada, no quería de verdad nada. No quería ni vivir. A veces que yo tenía que estar pendiente, qué sé yo, hacer una videollamada eterna. La que llamaba yo las videollamadas eternas era mantener el teléfono prendido porque yo no podía trabajar. Y en ese sentido ella me ayudó mucho, la primera que me ayudó. Luego aparecieron varios hermanos católicos que no sabían que era católico, que eran mis amigos de redes sociales y amigos de infancia. Que, bueno, los amigos de infancia obviamente sí sabían que era católico porque estuvieron conmigo, pero los de las redes sociales, de repente me sale una amiga y me dice, mira, dámele el teléfono de tu esposa. Y ellas la mantenían constantemente ocupada. Y bueno, yo dije, cuando mi esposa dijo, en un momento dijo, quiero aprender de Biblia, ¿cómo hago? Yo dije, mira, mis conocimientos de religión están muy apagados, le dije yo. O sea, yo me acuerdo de cosas, yo me acuerdo de la señal de la cruz, yo me acuerdo del Padre Nuestro, yo me acuerdo del Ave María, pero y algunas oraciones que si me las empiezas y yo te la termino. Pero no, yo no soy el indicado para eso y empecé a buscarle, por eso empecé a buscarle amistades. De la nada me aparece mi psicóloga. Yo llamo a mi psicóloga, pero ya no me atendió a mí. Yo le digo mi psicóloga. De la nada aparece mi psicóloga en un mensaje en mi WhatsApp. Yo digo, mi alma, o sea, veo el WhatsApp y yo digo, veo una propaganda de estas que de ayuda. Si necesitas ayuda en cuanto a psicología, este es mi número. Cuando abro el mensaje y leo el mensaje completo, Carolina describe su servicio. Pues ella dice, yo soy una psicóloga católica. Eso fue un impacto que, psicóloga, Hermano, eso fue algo providencial prácticamente. yo lo llamo así, yo lo llamo así. Yo llamo un milagro de Dios. Carolina es un milagro de Dios. Totalmente. Entre otros milagros que Dios hizo. No, no, no. Aquí el que agarre este testimonio vaya viendo dónde están los milagros, ¿no? Yo veo, a mí, yo digo, wow, pero ¿qué es esto? No, bueno, aquí está Carolina. Vi que era de Colombia, ¿no? Y yo, pero ¿cómo funcionará esto? Ya mi esposa estaba en el proceso, por cierto. No es que ella aparece antes, ella aparece sobre el proceso. Y yo digo, wow, Carolina, bueno, le escribo. Yo le digo, hola, Carolina. Ay, hola, disculpa que haya agarrado tu número de teléfono. Se disculpó, mira, pero si necesitas alguna consulta, yo estoy aquí. Mira, yo tengo los dos métodos. El método para aquellos que no son religiosos, o sea, que de alguna, yo les respeto que no sean religiosos, pero yo también tengo el método católico. Y el método católico para aquellos creyentes, ¿no? Que quieren buscar la fe, que andan en una situación de apuro y no saben, la angustia, la ansiedad. Y yo digo, no, mira, Carolina, no es para mí, pero sí para mi esposa. No sé cómo apareciste tú, pero mi esposa pasó esto. Y le envié un audio como de, como de 15 minutos explicando todo esto que estoy diciendo hoy. Y ella, bueno, dice, wow, mira, dame el número. Y bueno, empezamos con Caro. Yo tuve que convencer a mi esposa. No fue o sea, no fue que la tuve que convencer per se, pero sí tuve que decirle, mira, esto es una joya. Entonces tenía que convencerla en el tesoro que estábamos recibiendo en ese momento, porque yo dije, esto no sale de la nada. Tuve que explicarles después a mi esposa, mira, yo no estaba buscando psicólogos, no los estaba buscando. Yo estaba buscando era personas que te hablaran de la Biblia, más no psicólogos que íbamos a saber nosotros. Aquí nosotros sí fuimos claro, con lo que intentó hacer, sí vinieron psicólogos, ¿no? De parte gubernamental, de las clínicas, de los hospitales, porque aquí hay un servicio gratuito de esa situación, sí habían. Pero yo siempre estaba pendiente de, mira, mosca con que te vayan a decir una cosa, no vayas a estar que, tú aléjate cuando te empiezan a decir cosas raras. Estaba pendiente, pero que me apareciera un psicólogo católico no era, ¿me entiendes? Que por cierto, vamos a dejar el contacto de Carolina ahí debajo en la descripción, porque como dijo el hermano al comienzo, ¿no? No es lo mismo hablar con un psicólogo secular que te puede dar un consejo X, que puede al final ser negativo para la persona, pues ahí lo podemos encontrar un psicólogo pues que nos atienda desde la fe. Ujú. Ese es el término, que me atendieran a mi esposa desde la fe,
porque mira, tanto que hemos pasado para que nos venga alguien a decirnos, mira, lo que pasa es que ustedes tienen que separarse, o lo que pasa es que Claro, ustedes tienen que uno vivir en un lado y el otro, porque hay que dejarla sanar. ¿No? O sea, eso para mí, aunque yo no tenía muy internamente o internalizada la doctrina o todo lo que nosotros tenemos como magisterio, yo sabía que eso estaba mal. O sea, yo sabía que estaba mal. Yo decía, no, o sea, si llegase a ocurrir en esa situación, ¿no? Que no ocurrió, gracias a Dios. Y mi esposa empieza con Carolina. Bueno, y con Carolina empezaron a abrirse y a develarse muchas cosas, ¿no? Por supuesto, ya yo estaba en una situación que dije, bueno, ahora sí, yo tengo, o sea, esto es gracia de Dios. Ya yo tengo que empezar a fortalecerme en la fe. Pero, ¿cuál? Era el punto. Yo decía, ¿cuál es? Yo que yo me voy a fortalecer en la fe, pero aquí vemos presbiteriano, pues, tengo una iglesia presbiteriana reformada, tengo una bautista aquí cerca, tengo otra por allá presbiterianos no reformados, X. Y mi esposa en ese andar, de repente empezaron a aparecer personas que de la nada empiezan a aparecer. Una vecina por aquí mismo le regaló una Biblia. La Biblia es la Biblia del matrimonio, se llama así. eh, Creo que se llama Marriage Bible for Couples, o sea, eh, Biblia para parejas casadas. Y le regalan esa Biblia, se lo tomamos como una señal. Yo dije, wow, o sea, aquí hay algo. Claro, era en inglés. Yo no estaba formado para nada teológicamente. Para mí Biblia era Biblia. Biblia era Biblia. Tiene a Marcos, tiene a Juan, tiene a Pedro. Sí, es Biblia. Ok, vimos esa. Luego esa señora o el señor se nos acercó y nos invitó a su iglesia, que era la iglesia presbiteriana. Mi esposa se levanta y dijo, sí, yo voy a la iglesia. Y empezamos a ir al servicio presbiteriano. El pastor nos recibe. Mira, de verdad, yo quedé impactado con el recibimiento de todas estas personas. Muy impactado. O sea, fue casi como que una situación, bueno, yo sé que no, fue casi como una situación muy, eh, muy de imán. O sea, al ver que nos recibían con él, nosotros pegamos instantáneamente. Mis hijos empezaron a ir a lo que ellos llaman la escuela dominical. Y bueno, empezamos ese camino, ¿no? Así, así. Luego yo empiezo a ir a otra y a otra, o sea, este andar, ¿no? De buscar, porque uno tiene que buscar. Y yo sé que en ese momento ya el enemigo sabía que ya yo estaba, ya como que tratando de ingresar a este lado. Y empiezan los ataques en ese sentido. En ese sentido empiezan los ataques. Y empecé, por supuesto, a ver en una situación donde una vez a mi esposa, entre cosas que pasaron en esos momentos, yo le digo a mi esposa, mira, yo no quiero aquí imágenes. Mira, aquí no me vas a traer un crucifijo, aquí no me vas a traer un cuadro, aquí no me vas a traer nada de eso. Mira, si nosotros vamos a transitar este camino, vamos a hacerlo sin ídolos, le decía yo. Vamos a hacer, no, fíjate cómo estaba yo casi protestantizado, sin ídolos, decía yo, sin estas cuestiones de no, 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 no. Eh, Volviendo atrás un momento, aquí está otro punto donde también se debilitó mi fe, fue con la muerte de mi padre. Estábamos aquí, volviendo un tiempo para atrás, antes de que mi esposa caiga en todo esto, estábamos en mudanza y mudanza, donde mi fe también se vuelve a quebrar, o creo que más se quebró, era con mi padre, que le diagnostican un cáncer, o no le, mira, bueno, en Venezuela está la situación tan mal que mi papá estaba enfermo y no le terminaron de diagnosticar el cáncer cuando ya se había muerto. Se empieza a sentir mal como en noviembre y ya pasó el año y se murió el año siguiente, en marzo. Ya, se murió. O sea, fue algo así como que fue un choque demasiado fuerte. Mi papá sí es devoto. Mi papá es devoto de Santa Rita de Casia. Era devoto de la Virgen Satanudo. Mi papá tenía un altar atrás de la casa. Pero eso son cosas que yo después vi, no las vi antes. O sea, yo decía, papá, ¿por qué tenéis todo eso allí? Uy, qué feo.
parece santería. Y mi papá, no, eso es un altar. Ahí está la cruz, están las velas. No, ahí no tengo nada raro, decía papá. Mi papá era devoto a eso, que aunque papá no iba para la iglesia todos los días, o no iba para la iglesia, papá tenía su altar y papá todas las mañanas se rendía a ese altar. Volviendo otra vez a esta época donde ya mi esposa cayó, yo buscando. Por eso que esas son imágenes que yo tengo en mi cabeza, por eso lo de los ídolos, por eso recordé lo de los ídolos, por aquel altar que yo vi con mi padre, ¿no? Y mi padre era de esto, era de esto. Mi papá cargaba cruces de madera y rosarios, ¿no? Yo no. No. Decía, esto no es así. Esos son ídolos, decía yo, me venía eso a la mente, ¿no? Y me susurraban que esos son ídolos, tú no puedes. Eso, y por supuesto, la situación de amigos en internet, ¿no? Que me decían, no, mira, versículo tal, Éxodo 24, léelo para que tú te des cuenta que si estás allí, salte que estás a tiempo, ¿no? Eso cargó toda mi creencia cuando decidí, por eso dije que los ataques empezaron después. Y yo le digo a mi esposa eso, y mi esposa, claro, en ese proceso de conversión, mi esposa, con ansiedad, yo diciéndole esas cosas, también le cayó muy mal, ¿no? Pero seguíamos yendo al presbiteriano. Y bueno, hicimos amigos allí. Yo todavía soy amigo del pastor. Y el pastor me ve por la calle y nos saludamos, amigos que hicimos allí. Creo que Dios hizo un gran favor en que nosotros cayéramos en el presbiteriano y no en otra denominación de ellos, ya que el presbiteriano es y no pentecostal, por ejemplo, y no bautista, y no calvinista, ya que por lo menos el presbiteriano es una persona mucho más afable, es una persona que a pesar de que creen lo que creen, ellos no te rechazan, ellos no te atacan con la idea de que tú estás condenado. Yo le decía al pastor en esos momentos, yo soy católico. Y el pastor me decía, no me importa. Decía, no importa, tranquilo, disfruta. O sea, eran como muy hippies, ¿no? Y mi esposa también, mi esposa se sentía bien, hasta que un momento de la nada sentimos la necesidad de no ir. Mi esposa dijo, ya no quiero ir, no sé, siento algo mal, me siento mal. Claro, yo decía, bueno, nos estamos ahorrando 40 minutos de sermón y 10 minutos de oración, que ese era el servicio. 40 minutos el pastor dándole y dándole. Yo a veces, las primeras veces sí. Yo decía después, 40 minutos una persona que tanto puede hablar. Bueno, tanto así que él tenía un retroproyector y unas pizarras y unas cuestiones electrónicas porque era la única forma de aguantar todo esto. Y bueno, llegó el momento de eso. Cuando ya mi esposa empieza a transitar en ese andar, todos los días en la mañana ella colocaba la Biblia hablada, investigaba. Claro, al principio para mi esposa fue difícil porque ella decía, pero es que yo no he hecho nada bien en mi vida. Yo estoy leyendo la Biblia y nada que yo he hecho desde que yo tengo uso de razón lo hice bien. Y yo le dije, mira, no vayas a caer en ansiedad, no vayas a caer otra vez en depresión. Si estás leyendo la Biblia es por algo, o sea, no es para hacerte sentir mal, sino para que sepas que hay una nueva oportunidad, que puedes ser una nueva persona y que no todo lo que dice la Biblia, o sea, obviamente yo también tenía como que mi esposa era una persona que nunca había agarrado Biblia, pero tenía la primera comunión y el bautizo. Y ya yo sabía más o menos el contexto bíblico de la situación, pero ya cuando empieza a leer la Biblia empieza a entrar mal. Es como que ir más al fondo antes de salir. Y bueno, mi hijo no hizo la primera comunión. Mi hija, porque unas amiguitas hicieron la comunión, la hizo. Pero ya después que nosotros nos metimos en esto, le digo yo a mi esposa, bueno, mira, estás preparada, ¿no? Para hacer esto, ¿no? De corazón. Sí, yo estoy ya, o sea, ya yo entendí por qué yo tengo estos traumas, ok. Vamos a convertirnos al presbiterianismo. Vamos a ser protestantes presbiterianos. Y ella vino con esa rabia, pero no es una rabia, fue como que una voz interna que le dijo, no, hizo así, no, ¿cómo tú vas a? Yo soy católica. Mi amor, pero si tú tienes años, décadas que tú no entras a una iglesia católica. No, pero yo no voy a cambiarme. Esto es herencia, esto es mío, esto es tradición, esto está en la piel.
Yo cuando me hizo así, yo dije, bueno, entonces tenemos que buscar una iglesia católica. Tenemos que buscarla porque tú no puedes, no podemos estar aquí. Mira, y empiezan a develárseme cosas, a develárseme. La escuela donde mis hijos estudian es una escuela católica. Ellos cayeron en una escuela católica y ya al principio ni interés le tomé. Ellos estaban recibiendo una educación católica. Ellos, por supuesto, en cierto momento, cuando mi hija hace la primera comunión, es porque las amiguitas querían hacer la primera comunión, porque estábamos en una escuela católica. Entonces, creo que fue uno de los milagros más grandes. Y mi hijo decide no hacerla, pero también era porque se lo habían pedido en la escuela católica. Nosotros no le habíamos prestado atención. Sabíamos que era la escuela, íbamos para las reuniones, pero las reuniones generalmente no se tocaban temas religiosos, o nunca se tocaban temas religiosos. Lo tocaban eran extracurriculares a los que nosotros no asistíamos. Y después que nosotros vimos eso, decimos, ajá, y si ustedes son, ¿dónde está la iglesia? La iglesia estaba al lado. Una iglesia, la iglesia de San Patricio, San Patrick. Cuando yo, claro, pero que tú ves la iglesia esa y tú dices, pero es igual a la que yo tengo cerca, que es anglicana. No, esa es una iglesia católica. Esa es una iglesia santa, apostólica, romana. Vaya, cuando nosotros vimos eso, decidimos hablar con el sacerdote, porque ahí fue donde dijimos, bueno, si ya encontramos esto, vamos a ver. El sacerdote nos recibe, le contamos todo lo que hicimos en el ambiente protestante. Sin embargo, el sacerdote ni palabra, más bien se contentó, se alegró, dijo, gloria a Dios, que tú empezaste a buscar la fe. Nos recibió y automáticamente nos invitó a ordenarnos. En ese momento de la ordenación era que mi hijo hiciera la primera comunión, que en efecto la hizo. Después de Qué meses, bueno. pasó un año y en el siguiente año la hizo con el grupo anterior. Hizo la primera comunión. Él estaba muy reacio porque, claro, sus razones, me imagino, cuestiones de niños que son tímidos. Pues él en su timidez no quería, pero la hizo y nosotros tuvimos que guiarlo en ese sentido. Luego de la segunda parte, le digo yo, mira, ¿cuál es la segunda? Era casarnos, recibir el santo sacramento del matrimonio. Pero eso sí fue fuerte para nosotros porque cuando nosotros decidimos, obviamente, bueno, mi esposa empezó a confesarse, gracias bueno, vino el sacramento de la confesión, la reconciliación, a mi esposa lo hizo primero, mi esposa estaba muy desesperada por hacerlo, pero como lo tenía que hacer en inglés, conchale, había ciertas cosas que decía, siento que no le dije bien esto, siento que no le dije bien aquello. Bueno, en eso empezamos a acceder a todos los tesoros. Es decir, empezamos a ir a domingo a misa y a mí se me empieza a develar ciertas cosas, ¿no? Por supuesto, el ataque estaba allí. Yo tenía un cierto rechazo a la Virgen María, que eso es lo que yo siempre cuento, porque, bueno, estaba protestantizado. O sea, yo no quería saber nada de la madre, yo no quería saber nada y a saber de que ella fue la que llevó de la mano a mi esposa. O sea, no te creas que eso fue solo mi esposa, porque ella tenía su Virgen de Chiquinquirá, la tenía muy, muy en su ADN. Y yo rechacé mucho, ¿no? Que ese es el dolor que yo siempre cargo. A mí no me interesa haber hecho, mira, contenido para adultos, a mí no me interesa haber hecho nada. O sea, a mí era el rechazo. Y yo una vez a mi esposa le decía, mi amor, pero es que nosotros le decimos virgen, pero es que ella tuvo hijos. O sea, y yo trataba de verificar la situación con mis amigos. Claro, pero claro, si tú verificas la situación con tus amigos protestantes, te van a decir, ¿qué te van a decir? Lo lógico. Y ya yo estaba estaba en una crisis allí. Esa fue mi crisis de fe. Y mi crisis de fe vino por la Virgen. Vino por la Virgen María porque todos los dogmas casualmente son, bueno, no todos son, pero algunos de los dogmas más importantes de la Iglesia Católica están en torno a ella, ¿no? Y María siempre Virgen, Madre de Dios, todo esto. Yo particularmente no sabía de dogmas, ¿no? Y todas mis fuentes venían de personas protestantes. Ya yo estaba en ese sentido ya protestantizado y mi rechazo era rotundo.
cuando yo una vez me siento y yo digo, mira Dios, mira, tengo esta crisis de fe, no quiero abandonar, o sea, estoy en una situación que ya esto sería el colmo, de que volver a encontrar una situación de fe y que yo tenga que, estas dudas, ¿no? No se valen estas dudas. Yo necesito que tú me aclares esta situación. Yo necesito que tú me aclares. O sea, era como, yo sé que era como que muy imperativo. A Dios no se le impone, no se le dice, pero era mi desespero de decir, yo necesito esto, yo necesito aclarar esto. Y Dios me lo aclaró. Dios me lo empezó a aclarar de una forma que yo decía, wow, esto parece hasta que sabemos que no es así, sabemos que es Dios, pero es magia. Si tú lo ves con otros ojos, es magia. Una vez pensaba yo los hijos de María y ¡pum! Salía un video del padre Luis Toro hablando de los hijos de María. O salía un video de Santiago Larcón hablando de los hijos de María. Salía un video, si no era algo escrito, que yo veía y luego lo buscaba en la Biblia. Lo buscaba en la Biblia, que por cierto empezamos entendí lo de los 66 libros, entendí lo de los 73 y empezamos a buscar Biblias católicas, pues teníamos Biblias protestantes. Entonces ahora empezamos a buscar catequesis y gracias a todo esto, Dios respondió las preguntas más importantes que yo sé que son el punto de quiebre para muchas personas en nuestra fe. Las preguntas más importantes de María, las preguntas más importantes de los pasajes de Jesucristo en la Eucaristía. Yo perdí la Eucaristía como por 30 años. Mira, si me pongo a ver, más de 30 años sin recibir el cuerpo de Cristo. Y tampoco lo estaba recibiendo ahorita porque estaba en pecado. ¿Cuál era el pecado? El pecado de la fornicación. Estábamos en una situación irregular y el sacerdote nos invitó, o invitó a mi esposa a que nos separáramos de cuerpo, que viviéramos la castidad, ¿no? Y mi esposa, por supuesto, accede. Yo muy bravo. Obviamente, yo dije, no, ¿por qué? No, tal. Pero en un momento tuve que ceder, pedir mucha sabiduría y cedí y estuvimos 2 años en castidad. Estuvimos en cuerpos separados por 2 años, vivimos la castidad, ella la vivió, por supuesto, ella la vivió mucho más, no sé, espiritual. Yo sé que ella disfrutó ese momento. Yo no puedo decir que lo disfruté al 100% porque al principio me costó, ¿no? Pero ya después dije, esto es un regalo de Dios. Ahí fue donde entendí por qué los sacerdotes se entregan a la castidad. Por tantas preguntas fueron reveladas en ese momento. Parece que cuando tú estás en un momento de casto, tu energía se concentra en el discernimiento. Y sí se concentra en el discernimiento. Eso no es mentira. Por eso tenemos sacerdotes que son tan especiales, tan magníficos. Y bueno, y empezamos ese momento. Nunca tuvimos fecha de matrimonio, Yo desesperado. Cambian al sacerdote de la parroquia. Y decía, viene uno nuevo y vamos a empezar otra vez el proceso, decía yo. Ya llevábamos 1 año y medio de castidad. Y tú sabes que para preparar una boda, eso es tiempo, eso es 1 año, 2 años. O sea, no sé, de verdad, yo no soy experto en esto, pero yo sabía que había más tiempo. Nos cambian al sacerdote. Y el sacerdote que nos llega a la parroquia, ese sacerdote, la primera impresión, un sacerdote joven, muy joven. Yo creo más joven que yo. Sí, es más joven que yo. Sacerdote de 36 años, ¿no? Joven. Y yo cuando le vi la cara al sacerdote, yo dije, ay, Dios mío, estos son sacerdotes que a lo mejor ni bodas habrán celebrado. Es capaz de que me diga que no, vamos a esperar que llegue el otro sacerdote sabático para que haga tu boda. Ay, Dios mío. Cuando el sacerdote dice, bueno, empezó su primer día en enero de este año, el primer día de misa, veo que el sacerdote saca el incienso, saca del público, de los creyentes, saca a 5 niños, porque fue lo que pudo, les puso el traje blanco y les dijo en un momentico lo que tenían que hacer e hicieron como una especie de ritual con incienso, que eso no lo hacía el otro sacerdote. El otro sacerdote es más sencillo, es más novus ordus, es más de, ¿me entiendes? No es algo que cuando nosotros empezamos a ver esto, a mí se me hinchó el pecho y dije,
¿qué es esto? El olor a incienso. El incienso el otro sacerdote solamente lo hacía en un día especial en Semana Santa y ya. Pero todos los domingos empezó a hacer eso. Y vimos una liturgia que yo dije, ahí yo empecé a quebrarme de no recibir la Eucaristía. Yo dije, ¿qué fue lo que hice? O sea, ¿por qué yo hice esto? Decía yo, tú sabes, esas lamentaciones que uno se tiene por tonto. No sabía de liturgia. Cuando logramos conocer al sacerdote, el sacerdote escucha hablar a mis hijos español. Mis hijos hablan español. Nosotros no les enseñamos a hablar inglés. Ellos hablan inglés afuera, aquí hablan español. Pero mis hijos entre ellos se comunican en español. Cuando él escucha hablar español, el sacerdote se nos hace que nos dice, hola, ¿cómo están todos? El sacerdote habla español. Pero en la iglesia él nos había dicho que él era de allí, él nació aquí. Yo dije, bueno, otro sacerdote. Cuando ese señor habla en español, mi esposa casi llora. Porque ahí es donde ella dijo, por fin me voy a confesar bien. Y el sacerdote automáticamente nos arropó, o sea, este sacerdote, que aunque es un sacerdote misionero, no es un sacerdote que era de la parroquia, era solamente cumpliendo como un periodo pequeño, ¿me entiendes? Llegó en el momento exacto y nos dicen, hola, ¿cómo están ustedes? No, nosotros estamos bien y le explicamos toda la situación. Ah, ok, pero no le dijimos nada de matrimonio ni nada. O sea, eso, nuestra situación como estando, o sea, personal. Ah, hola, somos esto, somos aquello. Cuando nosotros empezamos bueno, nosotros no comulgábamos, sino que colocábamos las dos manos en el pecho para que Él nos diera la bendición. Porque eso sí se da aquí. Nosotros teníamos a nuestros dos hijos adelante para que ellos recibieran la comunión, la hostia, y nosotros nos colocábamos y nos arrodillábamos. Y Él colocaba la mano aquí en la cabeza para bendecirnos. Y él vio que esa situación se repitió mucho. Incluso cuando mi esposa estaba confesándose a menudo. Yo me confesé por primera vez bien con él. Con él fue que me confesé yo. Hice mi sacramento de reconciliación fue con él. Y nos preguntó, ¿y ustedes por qué no tienen, no tienen la Eucaristía? Nosotros le dijimos, no, porque estamos en pecado. Y estamos esperando al otro padre para que nos dé fecha del matrimonio. Y él se escandalizó en enero. Él dijo, no, ¿cómo esperando? Yo puedo casarlos. ¿Por qué ustedes tienen que esperar? Yo voy a hablar con el otro sacerdote. Y habló con el otro sacerdote. Y el otro sacerdote, de buena manera, dijo, sí, esos pueden casarse contigo, no hay problema. Yo dije, sí, también. Mi esposa sí sentía como que, ay, pero él era el otro sacerdote que nos... Yo dije, no, mi amor, es que la bendición viene de Dios, no del sacerdote. Y ahí fui cuando la pude convencer, porque ya sentía como que ese aprecio con el otro sacerdote, porque no conocíamos este. Y un día le llevamos la documentación y vio que la documentación tenía 1 año y 6 meses. Y digo, esta documentación la trajeron, o sea, ustedes están desde hace 1 año y 6 meses en castidad. Sí. Y hizo así, en castidad, sí. ¿Ustedes seguro? Sí. Bueno, vamos a confesarnos. Y nos confesó a los dos. Cuando él obtuvo la confesión en castidad, sí, ok. Vino miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, dice mi esposa, vamos a confesarnos que el mejor día para confesarse es miércoles de ceniza. Yo dije, sí, es verdad. Y nos fuimos a confesar. Yo voy primero porque ya yo salgo ese día, pedí el día en el trabajo de, ¿cómo le llaman? De autónomo. Y fui a la iglesia primero. Y yo me confieso con el padre. Y le digo otra vez, Y el padre me dice, hoy yo quiero que tú tomes la Eucaristía. Yo le digo, padre, no. Sí. Yo le decía al padre que no y el padre me decía que sí. Yo no, padre, porque estamos en unión irregular. No, usted va a acceder a la Eucaristía. Usted tiene que tomarla. Yo salgo, a mí el pecho ese día no sé, yo de verdad no sé cómo describir, pero cuando me logro sentar en la banca, a mí se me salían las lágrimas solo, o sea, yo mirando así, yo no soy digno, no puedo. Y mi esposa entra, o sea, yo sentado allí, mi esposa pasa directamente al confesionario. Y mi esposa también salió en shock. Y se sienta y me dice, ¿tú la vas a recibir? Y yo, no sé, o sea, de verdad, ¿qué hago?
pero el sacerdote te dijo que sí podías recibirla. Y yo, bueno, no sé si estamos preparados. En el momento del cumbre, cuando voy a recibir, y estamos en el momento de recibir, en vez de la bendición, la Eucaristía, am- eh, em, cuando me voy a arrodillar, que me la va a poner en la boca, algo pasó y a mi esposa algo le pasó, que estábamos sentados en las bancas de atrás, tuvimos que sentarnos en la banca de adelante, porque no podíamos caminar. O sea, nos sentíamos totalmente débiles. Eso es como que si nos hubiesen dado algo que que nos quitó todas las fuerzas, ¿no? Y de repente nos volvió a dar la fuerza. Y ese momento nos hicieron la ceniza. Ese fue el día que yo pude entrar en Eucaristía y entendí que como estábamos en castidad, ese era el pecado que estábamos incurriendo, podíamos tener la Eucaristía porque ya habíamos hecho un acto totalmente de arrepentimiento, de no volver a caer en ese pecado de fornicación, porque no iba a haber más fornicación hasta el matrimonio. Por eso el sacerdote, que no lo sabía. Y yo, por supuesto, en mi ignorancia y mis dudas, ya de ahí empezamos a tomar la Eucaristía. Hasta en ese momento cuadramos la fecha de matrimonio y la fecha de matrimonio cayó en junio. Y junio, casualmente este junio, 28 de junio, Día del Santísimo Corazón de María. O sea, yo dije aquí, o sea, esto es una señal totalmente fuerte que caiga en el mes del corazón de Jesús, en el mes de Jesús, y que nos vamos a casar en el mes del Sagrado Corazón de María. Y bueno, eso fue una alegría bien grande. Nos casamos, todo fluyó de una manera que, bueno, ni decir que, mira, no tengo palabras de los milagros que transcurrieron. Fíjate que aquí está, aquí está el sacerdote. Preciosa imagen, hermano, precioso. Y el sacerdote casualmente casualmente terminó su ministerio hoy. Hoy que estoy relatando este cuento, la única boda que vino a realizar aquí, y yo digo, esto es milagro porque no es que le hizo bodas todos los días, no. La única boda que celebró el sacerdote fue la mía. Él solamente, yo le dije hoy, tú solamente viniste a celebrar nuestra boda. El anterior sacerdote nos preparó y tú viniste a finalizar, porque esto no tiene otra explicación. No hay en el mundo otra explicación para esto. Y él se va de aquí, se fue, se va, el día de mañana se va a Jerusalén. Y mira, yo de verdad no tengo ni palabras para agradecerle a los dos sacerdotes, ¿no? Porque, mira, eso no lo hace, eso no te lo puede explicar nadie. Si no lo cuentas, tú no dices, yo perdí las esperanzas de ver una fecha de matrimonio, yo perdí las esperanzas de comulgar, yo perdí las esperanzas de confesarme. Y fíjate cómo todo se dio. Para Dios nada es imposible y todo se dio en el momento que Dios quiso. Fue la voluntad de Dios, no fue la voluntad mía, porque yo pude escoger la fecha, pero Dios dijo, sí, ese es el día en que tú te vas a casar. Hicimos la confirmación, por cierto, no habíamos hecho la confirmación. Él hizo nuestra confirmación también. Eh, Mira, no sé cómo explicar que aunque sigo siendo pecador, a veces yo digo, caigo en estos pecados y esta situación mental de arrepentirme, pero sentirme mal al mismo tiempo, porque sigo siendo pecador, yo no soy una persona perfecta, sigo teniendo rabia, sigo cayendo en ciertas situaciones, ¿no? Pero ya yo sé que yo tengo mi iglesia allí y yo puedo llegar allí y decirle, Padre, ayúdeme, y el Padre me ayuda, porque eso fue lo que hicieron ellos dos, y ahora viene un tercero que yo sé que va a ser igual, ¿me entiendes? Porque ellos no son ellos son representantes de Dios aquí. Pero si tú te pones a ver todo esto por lo que pasamos, mira, yo volver a casa, mi esposa convertirse, porque sí fue una conversión que ya tocará su testimonio en otro momento, porque bueno, obvio, mi testimonio dependió mucho del de ella, porque si no, ¿me entiendes? Yo no hubiese visto la gracia, yo no veía la gracia hasta que empecé bueno, de una persona que no creía en nada a que se convierta en una católica ferviente. Mira, esto era casi imposible. El que te lo cuenta, el que conoció a mi esposa antes y la ve ahorita, dice, esto es imposible.
O sea, esto es imposible de que esto haya sucedido de esta forma. Y bueno, por supuesto, ella es servicial a la iglesia en estos momentos. Ella forma parte de los grupos de organizaciones de la iglesia. Yo trato de estar ahí siempre, pero tengo que trabajar igualmente, pero siempre en conexión con la iglesia. Ya no faltamos ni un domingo de iglesia, ya mis hijos van para la iglesia. Todo está dentro de una comunión, no perfecta, porque somos seres humanos, pero sí estamos en comunión, ya estamos aclarados y declarados. Todo lo velado fue develado y ya yo no tengo duda. O sea, ya cualquier ataque que a mí me venga, mira, me baño en aceite, todos esos ataques me resbalan. Y lo único que hago es, bueno, bendecir a la persona que lamentablemente puede atacarme por su ignorancia o por su deseo. Pero ya yo, de verdad, incluso yo me alejé de las redes sociales un poco. Un poco, mi esposa sí se alejó totalmente, totalmente la cerró. Yo me alejé mucho, mucho, mucho y me estoy dedicando más a mi negocio autónomo porque, bueno, la demostración de que sí se puede trabajar y sí se puede vivir con el fruto del trabajo, me lo demostró Dios totalmente. Pues hermano, fíjate que una frase que tengo guardada en mi corazón y te la voy a nombrar, ¿no? Una frase de este gran santo, del libro que te voy a regalar, pues se enmarcaría o resumiría un poquito pues tu historia, ¿no? Bendito los problemas que te acercaron a Dios. Ajá, sí, sí, es así, es así. Y darme cuenta de la verdad, pues, o sea, eh, estar en la plenitud, lo que llaman, ¿no? Y que muchas personas, tanto físicas, o sea, personalmente, como las que estuvieron en las redes sociales, porque no voy a decir testimonios de tu canal, testimonios de otros canales y catequesis, mucha catequesis de muchos sacerdotes, como te lo mencionaba, del padre Luis Toro, qué sé yo, de Dios te salve, el canal Dios te salve, el canal de Rosario a las 11. Mira, son tantas personas que influyeron en mi calma espiritual, porque cuando tú tienes una duda espiritual, tú no duermes, o sea, tú empiezas si lo que yo creo no es verdad, ¿me entiendes? Esas son cosas que no dejan dormir. Y incluso yo muchas veces soñaba, ya el enemigo sabía dónde atacarme, por ejemplo, en eso lo de los ídolos. Yo una vez soñé que a mí me tenía el enemigo agarrado de la cara y me repetía constantemente Éxodo 24, constantemente, constantemente. Y esos eran los miedos que yo tenía, ¿me entiendes? Ya después, bueno, ya nos entregamos, tenemos un altar, ya no le tenemos miedo a las cruces, a los rosarios, ¿no? Este rosario es de mi padre, con este rosario, eh, bueno, él murió, pero mi madre inteligentemente se lo quita y nos los envía acá. Y bueno, por supuesto, se lo envía a mi hermano y luego mi hermano me lo entrega a mí. Y esto es como la herencia, mira, que 1000 veces, mira, yo no soy, mi padre no era Bill Gates, sino nos iba a dejar millones, pero esto vale más que toda la fortuna de ese señor. Seguro. Esto es mucho, este es el arma más poderosa con la que yo he luchado todos estos días, un rosario. Mi esposa es persona de rosario diario. Ella los hace. Aprendimos latín, por lo menos las oraciones esenciales. Y ahora, bueno, nos estamos inmersos mucho más en lo que es la fe. Ya la entendemos mucho más, ¿no? Yo trato de siempre escuchar la Biblia a través de las aplicaciones que la tecnología nos ofrece, porque yo la uso en mi favor y mi esposa también, ¿me entiendes? Tratamos de ser todos los días un poquito, dentro de este mar de ser pecadores, un poquito, pero eso no hubiese sido posible sin todo esto que nos ocurrió, todo esto que nos pasó, que nos quedó marcado en la mente. Pues hermano, yo a veces soy muy, muy ñoño, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y me he emocionado con tu testimonio, sinceramente, un testimonio de superación, ¿no? Y benditas también esas rodillas, ¿no? Que se arrodillaron, pues, abandonándose al Señor, ¿no? Porque no hay nada más poderoso, pues, que un hombre o una mujer de rodillas, ¿no? Porque dice, los salmos dice que un hombre
o una persona, ¿no?, humillada, pues el Señor nunca los rechaza, ¿no? Y qué duda cabe, pues, que nuestro hermano, pues, arrodillado, diciendo, Señor, yo llego hasta aquí, yo estoy haciendo todo lo que puedo, pues, ahora te toca a ti, ¿no?, Sí, actuar. sí. Sí, no, Y no, yo era muy egoísta. Quizás lo siga haciendo, ¿no? Pero no con esa egoísta en el sentido de que yo hago lo que a mí me da la gana. Y es lo que yo digo. Y ya. O sea, y conocer esa frase, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, y empezar a entender esas palabras, fue un cambio que dio mi vida, que ya yo sé que no es lo que yo quiera, que no es representar y es también sacrificarse, no es soltar, es sacrificios. Nuestra vida está llena de sacrificios. En cualquier parte nosotros estamos sacrificándonos. Y eso no lo entendía y lo tuve que entender y lo entendí de muy mala manera. Pues incluso, bueno, ya dentro de mi testimonio siempre lo hago, pero yo digo que la madre, mira, tú dices que pongo a pensar y cómo me agarró de la mano o cómo agarró de la mano a mi esposa. Y aunque yo la rechazaba y decía, no, 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 ella no me soltaba. Era una vaina que yo decía, mira, cómo no me soltó, ¿no? Pues si es otra situación, bueno, nos deja, no nos, no nos, no nos da explicaciones o no nos aparece el discernimiento para entender. Pero bueno, así son las cosas y lo malagradecido que somos, ¿no? Con esas situaciones. pues, ¿cómo se puede olvidar, ¿no?, una madre de sus hijos, ¿no? María es Eh, nuestra madre. ¿Y cómo se va a rendir, ¿no? Si hay un amor que supera todo, pues es el amor de una madre, ¿no? Ujú. Qué duda cabe, pues, que María, pues, no para, ¿no?, de interceder por sus hijos, ¿no? Y más, pues, cuando se pide al cielo, pues, con tanta fe, ¿verdad? Y con tanto ardor en el corazón, ¿no? Pues yo te felicito, hermano, por ser un hombre de fe, aunque tú en ese momento tú no lo supieras, eras un hombre de fe. Si no tienes fe, tú no te arrodillas, tú no te Sí, sí. humillas por nada. Y te felicito tanto, hermano, a ti, a tu esposa, tu bella familia que habéis conformado y que el Señor bendiga grandemente vuestro matrimonio. Y si podéis tener un tercer hijo, pues para el colofón, ya no. Dicen que no hay dos sin tres, no sé. No, bueno, mira, es fuerte, es fuerte. Sí, yo de verdad, te lo digo sinceramente, yo abierto a la creación, pero en estos días no sé por qué estoy más dispuesto a adoptar. Yo no sé, lo digo aquí porque es primera vez que lo digo, pero he estado navegando todo este problema que hay en Medio Oriente y todos estos niños, ¿no? Y yo estoy por decirle a mi esposa si adoptar un niño que venga de una situación de guerra. Mira, yo creo que más allá de traerlo, yo creo que la sonrisa de Dios, de Jesucristo, de la propia Virgen, es ayudar a ese, no sé, es algo que se me puso, porque lo de los niños no te creas. Yo sí, obviamente, abierto firmemente. Ya mis hijos tienen 12 y 10, ¿no? Ya casi van para la edad de adolescencia, pero, uy, mira, qué acto sería yo poder adoptar o que me permitieran adoptar, ¿no? A algún niño que se vive en una situación de estas horribles de guerra, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué sucede primero. Dios tendrá, sabrá qué es lo que tendrá. Ya yo lo expresé y ya él vendrá y decidirá. Pues igualmente sería maravilloso, ¿no? Pues que se fuera papá, ¿no? Pues de un niño, pues igualmente, ¿no? Y quererlo llamarlo, pues como propio, porque si uno lo adopta es para quererlo como propio, ¿no? Correcto, Y qué correcto. duda cabe, pues que esa barbarie, ¿no?, pues que vemos en el mundo, pues cada día, pues si dentro de todo ese sufrimiento, pues podemos colaborar en En algo, claro. mejorar la vida a un niño, que son guapísimos. He llegado a ver videos de niños que a veces cuando los estoy viendo en diferentes reels, ¿no?, en las redes sociales, es que no puedo ni verlos, sinceramente. Sí, sí, Tal, yo tal- tampoco. tal como me aparece, lo quito. No porque rechace esa situación o ese niño, sino es porque sufro. Al Ajá. ver esa situación, sufro de una gran manera.
y es una manera como de protegerme, ¿no? Digamos, corazón que no ve, corazón que no siente, ¿no? Pero qué duda cabe que yo, aunque yo pase esos reels así, pues esa situación sigue estando ahí y es totalmente lamentable. No, y es casualmente porque el padre, nuestro sacerdote, se va a Jerusalén, ¿no? Y yo le pregunto hoy casualmente eso. ¿Es verdad lo que está sucediendo allá? Me dice, sí, sí es verdad. Lo que tú ves en las redes, sí es verdad. Hay gente que se trata de burlar, hay gente que trata de distraer, pero lo que tú ves de los niños, sí es verdad. Y yo le dije, mira, qué feliz sería un niño de esos si se adopta. Mira, nosotros en la iglesia tratamos de que todos esos niños eh, tengan el acobijo necesario, pero muchas veces no podemos. Y yo digo, bueno, para eso estamos los laicos. Y yo, bueno, ahí, no sé, es algo que me vino a la mente navegando el internet, viendo la situación, y yo dije, ¿qué más obra puede hacerse que, bueno, recibir un hijo de Dios, pues, para criarlo conforme a lo que dicta su iglesia, más allá de, pero sea lo que Dios quiera. Yo de verdad, yo no, Totalmente. Totalmente, ya hermano. yo no exijo. Pues, hermano, me siento muy dichoso de haber oído tu testimonio, el poder dejarlo enmarcado aquí en el canal para que todos los hermanos que lo componen, pues que lo puedan disfrutar. Y ha sido un enorme placer. Yo creo que esto va a ser una preciosa experiencia de superación personal y yo creo que va a edificar a mucha gente este testimonio, un matrimonio que ha pasado por tantas dificultades, ¿no? Y que el Señor los bendice, ¿no? Tan grandemente, para que vean, ¿no? Los hermanos que Dios nunca nos abandona, aunque creamos que es así, pero a veces es necesario pues pasar, ¿no? Por esa especie, ¿no? De purgatorio, valga esa expresión, ¿no? Pues para salir pues más fortificados, ¿no? Más llenos de Dios y con la mente más clara, ¿no? Mis felicitaciones para el hermano y por supuesto para tu esposa. Darle un saludo que de mi parte y que que sigáis siguiendo, pues siendo un matrimonio pues lleno de Dios, juntos de la mano y a seguir luchando. No, amén, amén. Gracias a ti por contactarme. Por supuesto, he venido haciendo esto este año, ¿no? Yo en cada canal, como es una historia que se ha estado desenvolviendo, ¿no? Por lo menos las últimas, la última parte de la historia se vino a desenvolver, como lo vengo diciendo, entre la Eucaristía. Yo anteriores testimonios llegaba hasta no recibir la Eucaristía. Creo que este testimonio que estoy dando en tu canal es el más completo. Creo no, es el más completo porque ya pasé por todas las fases. Nosotros decía, no se sabe si nos vamos, no se sabe, tenemos esto, pero bueno, estamos en víspera de saberlo. Ya estábamos convertidos, aunque la conversión es todos los días, debo decirlo, pero ya estábamos seguros de nuestra conversión, pero no habíamos ordenado. O sea, teníamos 2 años en este proceso y ya estábamos en las últimas fases. Bueno, y aquí es donde yo estoy ya más completo, la situación más completa. Pues igual, hermano, te invito de aquí a un año y superaremos este incluso. Dios mediante, sí, Dios mediante. Uno nunca sabe, de verdad que, mira, nosotros hemos recibido tanta gracia. Yo de verdad no merecemos nada. Y vernos aquí tranquilos, ya en un lugar santificado. Mira, no lo creía. Mira dónde estoy yo, mira dónde estaba yo hace 5 o 6 años en pandemia, de verdad. Pero no, bueno, compromiso. Muchas gracias, José. De verdad, un A ti, mi placer, hermano, una siempre. bendición estar en tu canal. Y nada, que Dios los bendiga a todo aquel que escuche este testimonio. Que Claro de que sí. verdad uno quiere cambiar la forma de pensar de muchas personas para que se acerquen mucho más a la iglesia y mucho más a Dios. Pues yo siento decir a los hermanos que están viendo este testimonio que no podemos dar 50 likes, sino que solamente nos dejan uno. Al menos vamos a dejar ese uno, ¿no? Aunque valga por 50 likes, ¿no? Pero vamos a darle a ese like, que es lo que hace que esta plataforma pues permita, ¿no? Que el video pues siga siendo recomendado en esta
plataformas y que tan difícil es, ¿no? Pues que los vídeos pues que lleguen a más público. Pues esa es la función del like, para que YouTube pues diga, pues este vídeo le gustó a la gente, vamos a recomendarlo, que seguramente habrá otras personas que lo vayan a recibir también de buena manera. Pues hermano, yo te envío un abrazazo enorme a la distancia, otro abrazo para tu esposa, tus niños, y que sigáis felices, que sigáis pues viviendo vuestra fe como la estáis viviendo, y que el Señor os bendiga pues enormemente. Amén, amén. Igual para ti. Muchas gracias, José. Pues a todos los hermanos que han llegado pues hasta aquí del testimonio, hasta el final, pues like, compartir. Si eres nuevo, pues igualmente te invito pues a que te suscribas, también así apoyas al canal, y de esa manera pues también recibirás pues diferentes videos de testimonio de diferentes temas para edificarte en la fe. Dios os guarde, Dios os bendiga.